Bien, entonces estamos aquí ya iniciando la grabación, iniciando nuestra sesión número 3 o tercera, que es donde vamos a estar revisando aspectos de patología dual, tratamientos, el manejo del trauma, situaciones que han sido transversales a todos los tratamientos que nos van a servir para cualquier ámbito de trabajo. Hemos encontrado muchas de estas técnicas y formas de abordaje que nos van sirviendo. Obviamente todo lo que podamos aplicar, que tenga cierta evidencia, que tenga cierta ciencia, nos va a ser útil. Siempre vamos a recordar que los trastornos duales y la adicción en sí son multifactoriales, multicomplejos o con una complejidad muy alta, y eso nos invita a que el tratamiento que hagamos también tiene que ser multifactorial, abordado desde diferentes vertientes, ejes y diferentes perspectivas, buscando objetivos de trabajo diversos, amplios, ¿no? Entonces, justamente eso se va a tratar. Entonces, por aquí nos está ayudando el día de hoy Gloria Arellana en la parte administrativa. Se lo agradecemos muchísimo. El maestro Julio se disculpa por no estar aquí. Hay por ahí en Colombia una tormenta, está un poquito seria la cosa y entonces tal vez se quedaba sin luz. Entonces, buenas tardes desde Ecuador, buenas tardes también desde aquí de México. Entonces, bueno, tiene algunas dificultades atmosféricas y climatológicas, pero les manda a todos su más cordial saludo, siempre recordando y agradeciendo que estén tomando este diplomado en consejería en drogodependencia de nivel 3 y agradeciéndoles pues la confianza de que estén con nosotros. Bien, vamos a estar revisando. Quiero hacer un pequeño puente con las cosas que hemos visto antes. Entonces vimos que la patología dual es esta combinación de una enfermedad mental más el consumo de sustancias, ¿no? Ya hablamos de un trastorno por consumo de sustancias, ya un poquito grave. Vimos entonces que hay muchas combinaciones que complejizan la forma en que se presenta en las personas la adicción. O sea, estamos hablando de que tiene una depresión, un episodio depresivo mayor, más un consumo de marihuana, alcohol, etcétera. O podemos tener un trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, combinado junto con el uso de cocaína, con el uso de alguna adicción comportamental como el juego, entonces, o el juego patológico combinado con alguna otra sustancia, o una esquizofrenia que utiliza aparte alucinógenos, etcétera, ¿no? O incluso una dependencia física a los medicamentos. Nos ha tocado también últimamente muchos médicos que son, por ejemplo, por aquí está Julián, que nos está acompañando. También nos ha tocado, gracias por estar aquí, por el esfuerzo. Entonces, siempre nos ha tocado también últimamente muchos médicos que de repente como se automedican, o las esposas de los médicos que se automedican y que entonces ya tienen una alta tolerancia a las benzodiazepinas, ya están tomando 3, 4, 5 pastillas diarias en la noche para dormir, que se están autorrecetando fentanilo, se están autorrecetando algunas sustancias, ¿no? Entonces haciendo más complejo esta situación. Nos han tocado también chavos que están con episodios psicóticos agudos debido al uso de chocongos, que fueron a tomar ayahuasca, los peyotes, etcétera, combinado con otros alucinógenos como el THC, etcétera. Entonces, vimos entonces que hay una gran complejidad. Y esta gran complejidad requiere de un abordaje pues complejo también, ¿no? Entonces, multifactorial y multitratable, ¿no? Entonces, estuvimos viendo todo eso. Hoy quiero platicarles un poquito más acerca de tipos de intervenciones que nos han servido, obviamente siempre pensando
en cada uno de, de sus centros y de sus perspectivas y de cómo están formados, etcétera, etcétera. Pero nunca está de más poder saber un poquito de esto, ¿no? Entonces, voy a empezar a proyectar. Por ahí tengo el comentario. Buenas tardes, buenas tardes. Permíteme nada más. Permíteme. Bien, nada más confírmenme, por favor, si pueden ver la pantalla de voz, si me pueden nada más decir. Se ve Sí, perfectamente. Que si se lo puede poner en pantalla completa sería mucho mejor. Ya la tenemos en pantalla completa, entonces ya está. Entonces, sí, está bien, está muy legible. Perfecto, gracias, qué amables. Bueno, entonces lo que queremos ver hoy es técnicas adaptadas a contextos de adicciones, diagnóstico dual, trauma y salud emocional. De nuevo, agradeciéndoles desde la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAT, y de Julián Castaño, nuestro presidente, y de un servidor, el doctor Gerson Daniel Anduesa, que estén aquí acompañándonos. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Empezar a definir algunos conceptos clave de salud mental y trauma, conocer de la necesidad de un enfoque trabajado desde el trauma, precisamente para el diagnóstico dual en el pacientes de adicciones, explicar algunos retos y técnicas y, bueno, exhortar un trabajo conjunto de profesionales. Mucho de lo que nosotros trabajamos aquí en OLPRAT es precisamente no solamente el que conozcamos acerca de las adicciones, sino también de la importancia de la salud mental. Podemos definirlo así básicamente, según la Organización Mundial de la Salud, es que es un estado de bienestar mental que nos permite hacer frente a los momentos de estrés en la vida, desarrollar nuestras habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de nuestra comunidad. Es decir, es una forma de ser nosotros mismos, de tener bienestar en todo de una manera integral y poder desarrollar nuestras propias habilidades, como exponenciar aquello que nosotros podemos llegar a hacer para poder trabajar y estar bien nosotros y nuestra familia o nuestra comunidad. No nada más es la falta o la ausencia de un diagnóstico, sino es un bienestar como permanente que nos ayuda a ser nosotros mismos en todas nuestras áreas. Es una parte fundamental de la salud y del bienestar que sustenta nuestra capacidad individual y colectiva para tomar decisiones, establecer relaciones adecuadas, dar forma al mundo en el que vivimos y siempre recordando que la salud mental es además un derecho humano fundamental, un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Recordemos que, por ejemplo, cuando estamos hablando de adicciones, cuando estamos hablando de la adicción propiamente, cómo interrumpe la vida del sujeto, le daña de manera cognitiva, emocional y físicamente, cómo impacta dentro de la comunidad, de su familia,
¿no? Entonces tenemos como calculado que una persona que sufre de una adicción no solamente es la persona, sino impacta hasta 8, 9, 10 personas alrededor cercanas de él. De nuevo, también tenemos jóvenes en plena uso de sus facultades que se ven coartada todo lo que se puede hacer. Personas, compañeros, compañeras en sus 25, 30 que están en su etapa más productiva, donde deberían estar como construyendo su futuro, que viene coartado por la adicción o por la enfermedad mental o la combinación de ambas. Por eso es tan importante este trabajo. Según también la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, un estado de bienestar, hablamos cuando podemos afrontar las dificultades normales de la vida, es decir, tenemos los recursos en nuestro toolbox o nuestra caja de herramientas psicoemocional, podemos afrontar estas dificultades, somos conscientes de nuestras capacidades, podemos trabajar de forma productiva buscando el bienestar propio y ajeno, somos capaces de hacer contribuciones a nuestra comunidad y no hablemos, o sea, no estamos hablando de ser el salvador de la comunidad ni estar haciendo colectas para las causas, simplemente es que podamos llevarnos bien con los demás, podemos decidir estar bien, podemos salir a plantar un árbol, podemos no contaminar, podemos ser nosotros lo más productivos que podemos, ¿no? Buscando el bienestar y la economía adecuada sin hacer un daño a los demás. Sabemos, por ejemplo, que las personas que tienen una enfermedad mental y una adicción, un diagnóstico dual, también tienden a tener mayor problema con la ley, mayores conductas delictivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos y trabajamos así como la base de todo? Y eso es lo que pretendemos en nuestros centros de adicciones, independientemente de si tiene una enfermedad mental, una adicción o la combinación de ambos en un trastorno dual, es que necesitamos básicamente 6 cosas. Primero, una actividad física. Y quedamos en concordancia en lo que mandó ayer, no me acuerdo si ayer o antier, en estos boletines de Olprat que tenemos, donde justamente vemos cómo llenar nuestro cerebro de dopamina. Una de las cosas es justamente esta, ejercitarse. La actividad física es necesaria. No estamos hablando de que corran maratones, pero sí es necesario activar a la persona para que pueda estar continuamente haciendo alguna parte de ejercicio. La otra es disfrutar de paseos con amigos y familia, que es precisamente como estar alrededor, o sea, ponerte en contacto con la belleza y con las relaciones de la naturaleza y de tus amigos, que te traiga satisfacción. Dormir adecuadamente las horas que necesites, ya sean 7, 8, 9 horas. Eso quiere decir tener el sueño vigilia que esté lo suficientemente estructurado. Una de las cosas con las que más batallamos en los centros de adicciones, ustedes lo han de saber, pero también dentro del diagnóstico dual, es que el ciclo de sueño-vigilia está totalmente invertido, es decir, no duermen, se la pasan toda la noche despiertos, haciendo todo entre el consumo y entre muchos planes y dándole vueltas, etcétera. Y entonces no duermen por las noches, llevan muchísimas noches sin dormir, tal vez meses, tal vez años, ¿no? Lo cual también induce muchas afectaciones a nivel cognitivo y emocional. Entonces tienen los horarios volteados y ni siquiera duermen lo suficiente, ¿no? Entonces mucho de lo que tenemos que trabajar en los centros es que pueda tener un sueño vigilia adecuado. Otra es hablar de los sentimientos. Esto es como un resumen del trabajo que tenemos que hacer. Poder hablar de tus sentimientos y de lo que nos pasa con alguien de confianza. Y eso quiere decir poder tener una red de apoyo adecuada, ya sea con familiares, con un profesional, ¿no? Pero poder entender qué es lo que nos pasa internamente.
y poder compartirlo. También buscar ayuda profesional si esto es lo que necesitamos. Saber pedir ayuda. Muchas veces, y tal vez ustedes lo sepan, o les toca dentro de sus centros, que bueno, muchos vienen como involuntarios, pero justamente una vez que están suficientemente estables, es importante que sepan pedir ayuda profesional, que sepan poder ir con un consejero, con un padrino, como les digan, en donde estén, con un acompañante, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un, lo que sea necesario, pero que esté entrenado, y esta es una de las cosas más importantes de tomar el curso de consejería en drogodependencias, que sepamos ayudar de forma efectiva a la persona que tiene el problema de la adicción o del trastorno dual. Y comer sanamente o comer adecuadamente. Ahora, cuando hablamos nosotros de salud mental y trauma, es que la salud mental es más que la mera ausencia de un trastorno mental. Es un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con ciertos grados de dificultad y angustia, depende de nuestra historia de vida, de nuestro contexto, y resultados sociales y clínicos pueden ser muy distintos, entonces cada uno de nosotros tenemos que calibrar muy bien. Las afecciones de salud mental comprenden estos trastornos mentales y discapacidades psicosociales que hemos visto, las adicciones, así como otros estados de la salud mental asociados a un alto grado de angustia, discapacidad disfuncional o riesgos de conducta autolesiva que nos llevan al trauma, experiencias traumáticas. La mayoría de las personas que atendemos adentro de los centros de adicciones, y ustedes no me dejarán mentir, tienen enormes historias de dolor, historias de negligencia, historias de violencia, historias de abuso, historias de personas que han sufrido de sufrimiento, que muchas veces encuentran en el consumo una forma de poder lidiar con esa parte. ¿Qué es el trauma o a qué le estamos llamando trauma? El trauma individual es un resultado de un evento o serie de eventos o conjunto de circunstancias que se experimentan por un individuo como física o emocionalmente nocivos, potencialmente mortales y que tienen efectos adversos durante mucho tiempo, durante un tiempo, y que afectan el funcionamiento y el bienestar físico, social, emocional y espiritual del individuo. Esto quiere decir, es la experimentación de algo disruptivo en nuestra vida que nos hace temer por lo que es, por nuestra vida, por nuestra integridad. Puede ser un evento particular o una serie de eventos. O sea, muchas veces puede ser desde haber presenciado algo como un trauma vicario, o sea, haber presenciado que a alguien más le pasa algo, o que a uno mismo le haya sucedido, ya sea un evento único, como por ejemplo un accidente donde se perdió la vida de un compañero. Yo iba conduciendo, estaba yo tomado, íbamos conduciendo, chocamos, yo sobrevivo, pero muere mi compañero, ¿no? O que dentro de esta situación de consumo, un día llegué y los compañeros de la otra banda fueron por mí, me golpearon, me secuestraron, me amenazaron, o la chica que a lo mejor fue tocada, abusada sexualmente por una pareja que también consumidora o no consumidora. Hay muchísimas veces y formas de esta parte de sentirnos agraviados y que nuestro bienestar físico, mental, se ve como en la línea, ¿no? O sea, de que no, nuestras propias habilidades no pueden manejarlo porque nos sobrepasa. El trauma también es importante, y ahorita lo vamos a ver. Puede ser un evento único que nos deja una huella para el tiempo, o puede ser una serie de eventos. Por ejemplo, el abandono del niño, ¿no? Que experimenta hambre, que no sabe dónde está,
que lo ponen en riesgo, que siente que no lo aman, que su papá aparte es violento, ¿no? Entonces es algo que vive constantemente. O por ejemplo, un chico o chica que siempre está cada sábado, cada fin de semana va a casa de un familiar, del tío, del abuelito, y hay un primo ahí que abusa de esa persona, que abusa sexualmente. Entonces es continuado, no nada más es una vez, sino se repite, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de eventos continuados en el tiempo, y pueden ser varios, hablamos ya de un trauma complejo, pero ahorita lo vamos a ver. Pero el trauma está constituido por las tres partes básicas, las tres E's, que son los eventos, o sea, lo que pasó, las experiencias, que es como lo que está viviendo cada persona, y los efectos, es decir, lo que causa en la persona. Los traumas tienen tres tipos: agudo, crónico y complejo. El trauma agudo resulta de un solo incidente, por ejemplo, un accidente automovilístico, una catástrofe natural, que hay un deslave, hay una inundación, se pierde la casa, se pierde todo, ¿no? Inesperadamente, o automovilístico, pasa algo, un tipo de accidente. El trauma crónico es algo que se repite y se prolonga, por ejemplo, como la violencia doméstica, al cual la persona, la mujer generalmente está constantemente viviéndolo, o sea, no nada más es uno, es cada 2, 3 días, cada fin de semana, etcétera. O el abuso sexual recurrente. Entonces, digamos, agudo es el que sale rápido, crónico es el que se está repitiendo en el tiempo, y el complejo es la exposición a eventos traumáticos múltiples y variados, a menudo interpersonales e invasivas durante mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de una chica que, por ejemplo, había sus papás, eran, ambos padres eran consumidores, que tenían una adicción, constantemente se peleaban entre ellos, aventaban cosas, había mucha violencia entre ellos, la chica lo presenciaba durante muchos años, a veces le tocaba violencia física a ellos, ¿no? O a su hermana, entonces lo presenció durante mucho tiempo. Una vez, en una ocasión, un primo también abusó de ella, o sea, aparte de la violencia, aparte de todo lo que estaba pasando. Y luego, en una de esas, uno de sus hermanos, uno de sus hermanos, pues, se empezó ahí a narcomenudear, a vender el material afuera, y un día ella estaba jugando en la casa, y afuera y en el patio, y vio que se metieron unas personas y le dispararon, escuchó disparos, ¿no? Y le dispararon al hermano que estaba dentro de la casa y se salieron. Entonces ella llegó, entró y lo vio desangrándose. Entonces, si te fijas, o sea, no solamente es una cosa que le ocurrió una vez, o sea, es que a través de sus, hasta ese momento, 16 años, había tenido trauma, más trauma, más trauma, más trauma, más trauma. No le dejaba procesar en su mente todo lo que le había sucedido. O sea, todavía no puede con uno y tiene otro, y luego tiene otro, y otro recurrente, y luego otro, y luego otro, cada vez como apilándose, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos acerca de las experiencias traumáticas? Que los eventos traumáticos pueden tener efectos nocivos para la salud mental y física de cualquier edad. A lo que llamamos experiencias traumáticas en la infancia, o ACEs, como se determina en inglés. Se hizo un estudio muy importante en Estados Unidos desde los 80s, donde el estudio histórico de las experiencias adversas en la infancia revelan que cuanto uno más se expone, o desde la infancia, a experiencias estresantes y potencialmente traumáticas, hay mucho mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas y conductas de riesgo para la salud. Había una relación encontraron relaciones o correlaciones entre problemas del corazón, problemas de ansiedad, problemas digestivos, consumo de sustancias, mayor número de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, ahí te dejo ahí en la presentación, cuando tú la veas, vas a poder ver ahí los vínculos para que vayas a ver estas partes. Entonces, algo de lo que podemos saber es que
las experiencias adversas en la infancia las podemos dividir así como en tres. Una que es hablando del maltrato, y generalmente es el maltrato físico, los golpes, el maltrato emocional, ¿no? Desde llamarte de diferentes formas, invalidar tus emociones, decirte cosas, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con nuestro desarrollo emocional y obviamente pues, el maltrato sexual, ¿no? Entonces, esa es una área. Y la otra es el descuido, que es el descuido físico y emocional, básicamente la negligencia, padres que no están pendientes, nos han tocado o sea, niñas de 8 o 7 años que ya tienen que cuidar a sus hermanitos y que no hay nada que comer en la casa y que pues tienen 7 años y están cuidando, pues a ver que no le pase nada a su hermano más pequeño, pero es un niño cuidando a otro niño, ¿no? Y entonces, y están enfermos y no comen bien y están desnutridos y maltratados, o sea, generalmente el descuido y el maltrato vienen como juntos, ¿no? Entonces este descuido emocional y físico casi siempre viene con maltrato emocional y físico, muchas veces sexual también, y la experimentación de inestabilidad familiar. Por ejemplo, vivir con pacientes que tengan una enfermedad mental no tratada y no manejada. ¿Por qué? Porque se va aprendiendo que hay inestabilidad y no sabemos cómo manejarlas y hay ciertas situaciones y de repente explosividad y de repente agresividad cuando no está bien tratado, ¿no? Es como, no quiere decir que la enfermedad mental propiamente sea algo que siempre sea así, pero cuando no se trata, como hemos visto en el tema complejo, hay mayor disfuncionalidad, ¿no? Entonces esto es difícil de entender para un chico. Parientes que tengan que ver con la parte de rompimiento de las leyes y que estén encarcelados o que estén así, o sea, que estén en ambientes de criminalidad. La vivencia de una madre víctima de violencia, o sea, ver los niños que su mamá o a su cuidador, pues la golpean. A veces me ha tocado que niños no los golpean, pero las mamás sí. Y entonces, pero vive o vivencia, pues que le llamen de ciertas maneras, que les griten, que la sobajen, ¿no? Entonces, que haya un familiar también que dentro de la casa que abuse de sustancias, que vean que hay narcomenudeo, que hay conductas criminales, que haya violencia, que consumo de sustancias, ¿no? Entonces hablan de la inestabilidad familiar y cuando hablamos de divorcio propiamente no hablamos de que el divorcio en sí sea algo malo. Sabemos que es algo que sucede y que muchas veces es necesario, pero aquí nos referimos a experiencias de divorcio que no está llevado de manera adecuada, donde hay una pugna, una pelea abierta, campal, dolorosa, utilizando a los hijos como moneda de cambio, donde es como un divorcio muy sangriento, donde se aliena al niño, uno le habla mal al otro de la pareja y la otra pareja también le habla mal al otro y así, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones. Y algo que podemos hacer es cómo podemos estar nosotros pendientes de los signos o señales de que algo está sucediendo en casa. Incluyen varios. Cuando encontramos un chico que está teniendo miedo a otras personas sin una aparente razón. Cuando tenemos chicos de edades que tengan dificultades para dormir, mojen la cama de repente cuando ya no lo hacían, que tengan pesadillas constantes, a veces pesadillas muy vívidas, violentas. Cambios demasiado o vaya inestabilidad
en las emociones, muy marcadas. Dificultades para mostrar las emociones, ¿no? Que se llama ostracismo, o sea que nos hacemos como ostras, nos enconchamos, sino se vuelven taciturnos los chicos, es decir, así como alejados, ya no se ven, ya no hablan, se encierran, cuando a veces no eran así. Obviamente dificultades para el aprendizaje, problemas en la escuela. Y de repente que el chico o chica esté tratando de huir o de no tener contacto con ciertas situaciones que le recuerdan el trauma. Y esto, fíjate, fíjense, esto es bien interesante porque muchas veces no escuchamos lo que los chicos o los adolescentes nos están diciendo. A veces nos dice, es que siempre hemos ido a casa de tu tío o de tus tíos los fines de semana y de repente, no, es que ya no quiero ir, es que no me gusta ir. No, es tu tío que te quiere un chorro, vamos para allá. No, es que no quiero ir. Y o sea, de alguna manera no pueden verbalizar esta parte porque no lo pueden todavía procesar, pero nos están diciendo, yo antes iba o ahora que estoy yendo ahí tengo miedo de estar ahí o no me gusta estar ahí o hay algo ahí que no es lo más adecuado para mí, pero nosotros no les entendemos desde, ay, no, ya no seas chiflado, no seas yo sé que te gusta ir y así, y entonces, y los llevamos otra vez ahí. Entonces, no nos damos como esta tarea de pensar, a ver, ¿por qué no le está gustando ir a mi niña o a mi niño ahí ya a casa de sus abuelos o de los vecinos porque los tengo que dejar ahí porque voy a trabajar, pero me dice que ya no quiere ir? O sea, ¿por qué? Entonces, hay signos de alarma. Existe un cuestionario y esto yo se lo recomiendo que lo pongamos desde la entrada. En México, cuando ingresan a los centros de adicciones, tenemos ya un expediente que nos da el CONASAMA, que es aquí el de adicciones y salud mental. O sea, ya hay como un expediente que ya está hecho, ¿no? Y ahí dice cuáles son los test o los inventarios que se tienen que poner como de inicio para hacer una valoración. Que si viene el inventario de depresión, el de síntomas psicóticos, el de consumo de sustancias, el de uno que confianza situacional, etcétera. Yo no sé si en todos los países es así, pero bueno, aquí en México por lo pronto es de esa manera. O sea, ya existe como una batería básica de clinimétrica para saber que sí. Pero yo te recomiendo que incluyas ya que lo tengas ahí los primeros días o a lo mejor desde el inicio, que integres el ACEs, que es gratuito, que es el cuestionario de adultos para experiencias adversas en la infancia, porque también nos va a dar la pauta de saber que esta persona ha vivido o ha experimentado en su vida situaciones de trauma y que tenemos que entender que muchas de sus conductas actuales, de su forma de pensar hacia sí mismo y hacia los demás, ver con estas historias, ¿no? Entonces, es súper sencillo, es algo muy fácil de aplicar, puedes hacerlo, hay varios tipos, hay uno que es como heteroaplicado, o sea, donde tú lo haces como entrevista, y hay uno que es autoaplicado, que tú se lo das. Y entonces, como ustedes lo quieran poner, está bien. Yo te lo recomiendo que te lo pongas o dentro de la batería inicial o dentro de las primeras semanas, cuando ya esté un poquito más estable después de entrar. Y tengan un poquito de llamas de confianza, porque lo único que se tiene que hacer es marcar sí o no, si ha experimentado, o sea, perdió a sus padres a causa del divorcio, abandono, muerte, y se marca como sí y no, o sea, palomita o tachita, como tú quieras. Entonces lo vas marcando y luego pones la sumatoria de todas, ¿no? O sea, ¿cuántas marcó? 4, 5, 6, 8, ¿no? Entonces lo pones ahí y luego nada más que él mismo responda si él cree que todas estas experiencias le han afectado mucho, no mucho o algo, ¿no? Pero lo que queremos saber realmente es cuántas de esas ha experimentado y nosotros saber que entre más tengan, mayor probabilidad de que tenga un trauma complejo
se presenta en el sujeto o en el paciente, y dependiendo de cada una, pues ver cómo vamos a abordar esta parte del trauma. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones iniciales de las que podemos hablar? Bueno, un adecuado tamizaje y exploración durante la exploración del caso, cuando ingresan al accidente. En inglés se llama Trauma Informed Interview o Treatment, o que se llama información o un tratamiento informado en el trauma, y esto quiere decir que las personas que trabajan ahí están conscientes de que las experiencias traumáticas han desarrollado o intervenido en el desarrollo adecuado de la personalidad del sujeto, y que ha vivido estas experiencias que probablemente alteren parte de su personalidad, y que mucho del consumo también tenga que ver con eso, y hay cosas que abordar en ese ámbito, ¿no? Entonces, este modelo de atención informada al trauma implica la aplicación de una adecuada técnica de entrevista, ¿no? O sea, para no revictimizar, la aplicación de instrumentos orientadores. ¿Qué sabemos entre la conducta del trauma y conductas de riesgo? Es que las personas afectadas por un trauma desarrollan mecanismos de afrontamiento para aliviar el dolor físico y emocional que son como resultado del trauma. Y estos mecanismos de afrontamiento generalmente no son los más funcionales, porque eso implican comportamientos maladaptativos, como una mala alimentación. Muchas de las historias de los pacientes que tenemos con trastornos también de conducta alimentaria tienen mucho que ver con traumas, consumo de tabaco, consumo de alcohol, de drogas, relaciones nocivas, hay una relación también muy directa una correlación entre los traumas de la infancia y el trastorno límite de personalidad. Y el trastorno límite de personalidad junto con el consumo de sustancias y las relaciones nocivas y la autolesión. Entonces quiero que veamos cómo es una cadena de cosas, ¿no? O sea, muchos eventos traumáticos o varios eventos traumáticos en la infancia que derivan en inestabilidad psicoemocional, que nos dan una personalidad o un desarrollo de personalidad mal adaptativo, y esa desregulación y ese mecanismo mal adaptativo nos lleva hacia a lo mejor tener un trastorno de personalidad o el consumo de sustancias, y estas combinaciones nos da un diagnóstico dual, o nos da muchísimas dificultades para regularme a mí y para tener una forma adecuada de afrontar las situaciones de vida, ¿no? Entonces, quiero que veamos cómo es una cadena también de cosas. La adicción y la enfermedad mental no es algo que salgan y surjan como de la nada, así aparentemente, así como el viernes estoy bien y el lunes tengo un trastorno de conductas, y me voy a acostar el viernes y el lunes tengo un trastorno de personalidad y consumo. Pues no funciona de esa manera, sino también estos mecanismos nos brindan cierto alivio, pero son inefectivos a largo plazo y crean o mantienen ansiedad, trastornos y problemas de salud. Muchas veces el consumo de sustancias tiene que ver con el sentirme apoyado, el haber encontrado un lugar con personas con las que puedo consumir y sentirme parte de un grupo, sentir que estoy como misfit, como mal adaptado a la sociedad, y nadie me entiende y siempre tengo problemas con los demás, entonces no sé relacionarme, entonces encuentro una relación prolongada y sin juzgar en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, las personas que experimentan trauma pueden sentirse de manera insegura ante un mundo terriblemente dañino, en un mundo agreste, percibido como injusto y lleno de dolor, traicionado, ¿no? Entonces puede tener dificultades para confiar en los demás, una presencia de emociones intensas desde agresión hacia uno mismo, podemos hablar de cutting también, vergüenza, inadecuación, desesperanza, entre muchas otras,
y dificultades para las relaciones en general, ya sean familiares, sociales, amigos, compañeros, trabajo, incluso terapeutas. Es difícil a veces con las personas que tienen trastornos de la personalidad establecer una relación adecuada de terapéutica también. ¿Cuáles son los ecos del trauma infantil en la adultez? Bueno, cerebros preparados para lidiar con estrés constante, en un estado de alerta todo el tiempo, de fuga, pelea, parálisis, un funcionamiento cerebral alterado, porque siempre está en sobrevivencia, de regulación emocional y cognitivamente no están estables, lucha con la depresión, la ansiedad y la regulación emocional en general, que en ese sentido muchas veces después la sustancia encuentra la tierra fértil para meterse ahí, ¿no? Así como el lugar perfecto donde se va a encajar la sustancia, donde estamos con malas relaciones en la escuela, en la familia, con el trabajo. Hay un ciclo de riesgos, situaciones de inadecuación perpetua, ciclos disfuncionales donde la sustancia, o sea, donde el desarrollo de la enfermedad mental es una tierra fértil y luego llega la sustancia y explotamos, ¿no? Y entonces tenemos chicos sumamente mal adaptados para poder entender lo que les sucede internamente, desregulados totalmente, incapaces de tener relaciones adecuadas con las demás personas, consumidores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una parte de cuidado informado en el trauma o trauma informed? El cuidado informado del trauma es un marco de trabajo basado en comprender y tener una sensibilidad del impacto del trauma en la vida, haciendo hincapié en la seguridad física, psicológica y emocional, tanto del proveedor de servicios como el de los sobrevivientes, y crear oportunidades de recuperación y un sentido de control y fortalecimiento. También les voy a dejar ahí de qué se trata el cuidado informado en el trauma. ¿Cuáles son los principios? Es primero que nuestro centro, y esta es una de las cosas que más hemos batallado en los centros de adicciones en general. Lo primero es que necesitamos tener un ambiente seguro, es decir, la organización a la que van los pacientes tienen que sentirse seguros física y psicológicamente. Y esto es algo bien complejo de hacer porque imagínate esto, o imagínense esta parte, o sea, tenemos un chico o chica que han abusado de su confianza, ha vivido violencia, las figuras parentales pues no le han fallado, la han violentado, la han lastimado, ¿no? Pero le dicen que la familia la va a cuidar, pero pues no lo ha experimentado. Y luego llega a un centro, ¿no? Tratando de buscar ayuda para consumo de sustancias, y en el centro la golpean, en el centro lo castigan, lo amenazan, ¿no? Le dan su calentadita con golpes, porque la forma de lidiar con la disruptiva es a través de más violencia. Entonces, lo único que está sucediendo es que se está revictimizando, y lo que está sucediendo es enseñándole que la única forma en la que se puede lidiar con todo esto y con él o con la persona es a través de la violencia. Entonces, no ha experimentado por afuera un lugar donde se sienta seguro, y luego va a un lugar profesional donde lo van a ayudar, donde tampoco es seguro. Entonces, difícilmente va a funcionar. El segundo de los aspectos es que tiene que haber transparencia y confianza. Y esto quiere decir que las decisiones que se hagan y se tomen sobre el tratamiento y sobre lo que se está haciendo es que sean compartidas en lo posible y en la medida de todo lo necesario con la persona. Es decir, que no sienta primero, que no sienta que lo agradan, pero segundo, que no sienta que se filtra, que
que le están jugando chueco, que le dijeron, no, tú nada más métete, como sucede muchas veces, no, mira, nada más vas a pasar un fin de semana en lo que te evaluamos, sí, toma, te metemos 8 meses, ¿no? Entonces como, pues desde el principio me mientes, ¿no? O sea, me metiste a base de mentiras, difícilmente voy a confiar en ti, allá afuera como quiera, pues no confiaba en nadie, pues ahora tampoco confío en ti. Entonces es muy difícil y es trabajar en contra justamente de esta parte. Entonces es como muchas veces aquí en algo de lo que hacemos en la clínica donde yo trabajo es que desde desde la primera semana y cuando ya esté más o menos estable, el paciente se le vuelve a indicar cuáles son, o sea, cómo es el tratamiento, qué es lo que se hace, cuándo va a tener, por ejemplo, su electroencefalograma, cuándo le va a llegar tales estudios, cuándo van a tener unas pruebas, más o menos las fechas en las que va a tener sus pruebas neuropsicológicas, más o menos cuándo se van a estar haciendo las llamadas, cuándo se van a estar haciendo las visitas, cuándo se van a estar haciendo los reportes, qué incluye y qué no incluye en los reportes, o sea, a menos de manera general, cuánto dura el tratamiento y la posibilidad de que algunos tratamientos se alargan o no, pero eso depende pues más de la evolución. Pero yo ya te dije que eso puede pasar, ¿no? Y te lo digo desde antes de que entres y luego ya cuando entres también te lo vuelvo a repetir, para que tú sepas qué es lo que está pasando y qué va a pasar, ¿no? Luego tiene que tener un peer support, que quiere decir un acompañamiento, un soporte de los pares. Quiere decir que las personas que comparten estas experiencias sean lo suficientemente respetuosos. Y esto habla de que tú como institución o centro tienes que procurar mantener el respeto entre los otros, entre los mismos que están ahí, es decir, sus compañeros, y también de los trabajadores. O sea, como padrino o consejero no puedo estarte tratando o maltratando. Y si veo que otros pacientes lo están acosando, le están diciendo cosas, yo tengo que detenerlo, ¿no? Porque quiere decir que te tengo que cuidar, ¿no? O sea, nos regresamos al primero, que es el safety o la seguridad. O sea, no puedo dejarte abandonado. ¿Por qué? Porque es la reexperimentación del abandono que ya habías tenido desde antes, ¿no? Entonces, se trata de que haya algo de colaboración, es decir, que se pueda ver una colaboración entre los diferentes, entre el padrino, entre el director, entre el jefe, entre el psiquiatra, entre el médico, que se pueda hacer como una cadena, que el paciente puede saber que todos estamos trabajando para él, ¿no? O sea, para su bienestar. Que el paciente tenga lo que se llama empoderamiento, que es básicamente que los pacientes y la gente que trabaja esté validando sus esfuerzos que le ayuden al desarrollo de la resiliencia, la habilidad de desarrollar, de comprender el trauma y su dolor, validen sus emociones y que ayuden a que pueda tener pequeños éxitos y se acerque a la vida digna y buena que quiere. Y básicamente trabajar sobre el respeto, o sea, que no haya estereotipos por aspectos de orientación sexual, de edad, de preferencias, de raza, de religión, etcétera, porque justamente afuera ha experimentado todas estas partes, todos estos dolores también. Entonces tenemos que procurar que la diversidad no vaya a ser algo que vaya a ser un impedimento, ¿no? Esta es como la base, esta es como la actividad número 1 que tienes que hacer. Si no tienes esto en tu centro, no puedes trabajar ni el trauma complejo, ni el diagnóstico dual, ni las adicciones de manera como integral. Entonces, lo primero es tener una práctica informada en el trauma, ¿no? Es un enfoque en el campo de servicios humanos que asume que es más probable que un individuo que tenga un historial de trauma reconozca la presencia de síntomas de trauma, el papel que desempeña el trauma en la vida de la persona, y que este modelo comprende y considera la naturaleza del trauma y promueve entornos de curación
y de recuperación en lugar de prácticas y servicios que vuelvan a revictimizar o traumatizar de nuevo a la persona. Entonces, este es como el paso número 1. El otro, en intervenciones básicas, es el terapeuta como un objeto seguro, es decir, la persona que está haciendo el tratamiento. El paciente busca seguridad y entendimiento. Requiere de un desarrollo de confianza y de vínculos sanos. Necesita una psicoeducación, co-construir entendimientos sobre sí mismo, reformular las cosas que le pasaron, responsabilizar y generar cambios positivos. Antes se sentía culpable e inadecuado. Ahora es algo que no debemos de permitir. Vamos a cambiar el enfoque sobre qué te sucedió, qué pasa, que eso, o sea, nos pasa muy seguido, por ejemplo, como cuando van a hacer, espero que nunca les haya tocado, pero si han tenido que ir a hacer declaraciones de repente al Ministerio Público, a la policía, las personas a veces que toman las declaraciones pues son muy revictimizantes, como dime qué te pasó, dónde te estuvo tocando, por qué sí, cómo fue que lo permitiste, qué te sucedió, es de que, pues, espérame, mijo, si todavía no lo proceso, vengo de que me hagan esto, o sea, no me acuerdo, no sé. Entonces, es mucho cambiar el enfoque de evitar culpar y victimizar y acusar y dirigir hacia lo contrario, hacia qué fue o sea, cómo sucedió, de qué manera, cómo te afecta esto. Es decir, comprender el historial del trauma, los efectos desencadenantes y las necesidades. Es una lente un poquito diferente en el que el trabajo es considerar los efectos del trauma y sus emociones y la regulación, y también considerar que los efectos del trauma a veces pueden ser intergeneracionales, es decir, hay patrones que se repiten, no quiere decir que se hereden, pero pues tuve mi abuelita que se casó con una persona que tiene alcoholismo y que sufrió violencia, y luego tengo mi mamá que se casó con una persona que también era violenta y a lo mejor no era alcohólico, pero se drogaba o era adicto, o tenía al juego. Y luego la pareja que yo tengo, también es adicto al alcohol o al juego y también es violento, a lo mejor no físicamente, pero verbalmente o emocionalmente. Entonces es como, pues parece que las mujeres en mi árbol genealógico o en mi familia tenemos algo con las personas que tienen una conducta adictiva y violencia, ¿no? Y hemos aprendido a lidiar con eso, ¿no? O mal lidiar con eso, ¿no? Entonces lo tenemos por ahí dentro de la familia, aspectos que se repiten. Y el trabajo con familias y redes de apoyo. Bueno, vamos a trabajar. Te quería comentar entonces cómo trabajamos con las familias. Se nos va a acabar el tiempo esta vez. Las redes de apoyo, pero básicamente el trabajo con familias son, primero, generar redes de apoyo que sean positivas. O sea, no solamente porque sea una red de apoyo quiere decir que sea la mejor. O sea, a veces, no, pues mi mejor amigo es mi red de apoyo. Pues sí, pero pues es que tu amigo también consume. O sea, no es realmente una red de apoyo. Tenemos que hacer una psicoeducación muy grande con la familia acerca de la enfermedad mental, el trauma y las adicciones, y cómo cuidar de forma efectiva. Y necesitamos tener un acompañamiento constante a través de lo que vamos a hacer. Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Digo, se nos acaba el tiempo el día de hoy, pero antes de eso quisiera saber si tengo por ahí una, a ver, manita levantada. ¿Es de Elizabeth? Dime, Elizabeth, ¿en qué podemos Sí, doctor. apoyarte?
Bueno, quisiera preguntarle si puede repetir el nombre del cuestionario y si nos puede compartir la liga o dónde lo podemos encontrar. Por supuesto, cuando les mande la presentación, ahí viene, pero es el cuestionario de experiencias adversas en la infancia. En inglés se llama ACE. Y viene en inglés y en español. Muy bien. Muchas gracias. Mi recomendación es que se incluya desde tu evaluación inicial. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Maribel, ¿tiene la mano levantada también? ¿Sabe que creo que tiene su micrófono apagado? Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Maribel? Qué gusto saludarlo otra vez. Bien, gracias. Entendí que usted había dicho que esa batería se aplicaba en adultos y quería saber si se puede aplicar en adolescentes o si hay alguna específica para adolescentes. Existe una para adolescentes. Se aplica desde que son mayores de edad, pero hay también una que es para adolescentes. Me comprometo que la próxima vez que nos veamos se las encuentro y se las digo. Yo casi no la uso porque donde yo trabajo casi no vemos adolescentes. La mayoría vemos puros adultos, entonces es la que aplicamos, pero se la conseguimos, no pasa nada. Lo agradeceré porque yo sí soy infanto juvenil. Sí, me acuerdo, exactamente. Yeah. Gracias. Claro. ¿Algo más que nos quieran comentar por ahí que les haya parecido interesante, digno de mención o que nos quieran aportar? Perdón, yo tengo otra duda, ¿puedo? Sí, dígame, Elizabeth. Ok, ahorita escuchando a Maribel, quisiera saber si se puede utilizar esta guía como prevención en charlas en escuelas. Sí, también. Ok. De hecho, tienen este centro que lo hace, que es la Universidad no creo si de Orlando o de Los Ángeles. Tiene ya precisamente como un esquema así como para decir, esto es lo que puedes decir si tienes en charlas, o sea, lo tiene estipulado. Desgraciadamente está en inglés, pero sí da las pautas justamente para dar como, si tú ves que los adolescentes o los niños están teniendo estas señales, es algo, son como red flags, son como focos rojos que tú tienes que estar viendo, en los que tienes que poner atención, ¿no? ¿Este es el que nos compartirá en la siguiente clase? Así es. Ok, muchas gracias. Y como quiera, cuando les mande la presentación, pueden meterse directamente al vínculo y los va a mandar a ese material. Ahí tienen los links. Bien, no sé si hay algo más que quieren, si les pareció interesante, si les pareció relevante, si tiene sentido con lo que estamos viendo en nuestras prácticas dentro de los centros. Bien, todo muy bien. Liliana, gracias a ustedes. Todo sumamente interesante, muchísimas gracias. Claro, muy bien, pues continuamos en otro momento. Me dio súper la clase, gracias. Bien. Jaime, qué amable. Gracias a ustedes por estar aquí, por tomarse un tiempo. Seguimos en contacto. Cualquier cosa, por ahí tienen mi contacto y el de Julián y estamos para apoyarles, agradecerles desde Olprat que estén aquí con nosotros y nos acompañen, que busquen a final de cuentas estar ustedes mejor preparados para atender mejor, porque estoy convencido que es por lo que estamos aquí, para nosotros, para ayudar de una manera más efectiva, más eficiente a las familias y a los pacientes que vienen con nosotros. Y como dice el maestro Julián, estaremos enviando la información breve y se cuidan todos donde quiera que estén. Si está lloviendo, Julián se cuida mucho. Estamos pendientes. Muchas gracias, doctor. A ustedes pasen una excelente tarde. Hasta luego a todos. O noche. Saludos y abrazos y lo mejor para ustedes y sus familias. Hasta luego. Gracias. Excelente tarde. Descansen. Igualmente.